Este es el vídeo 4, tema 6. Vamos a ver el gadolinio mixto. Estos compuestos de gadolinio están unidos a unos quelatos, el gadolinio, que estos quelatos son absorbidos por los hepatocitos. Entonces tiene, digamos, dos fases. Estas sustancias no tienen ustedes que saber lo que es, ¿vale? ¿Cómo se llaman? Ni multianse, ni primovil, ni nada. Tiene una fase en la que se distribuye el líquido intersticial de todos los órganos, salvo del sistema nervioso central, por la barrera hematoencefálica, lo mismo que el gadolinio inespecífico que hemos visto antes. Y ya saben que su efecto empieza a los 5 minutos y dura unos 30. Pero durante esos primeros 30 minutos, ese gadolinio, cuando circula por la sangre del hígado, va a ser captado por los hepatocitos. Si va a ser captado por estos hepatocitos y va a ser introducido dentro de los hepatocitos. Eso aproximadamente sucede a la hora de haber administrado intravenosamente el gadolinio. ¿Qué sucede? El hígado normal va a ver reforzada su imagen en T1 respecto de la imagen adquirida en la resonancia magnética basal, ya que todas sus células hepatocitarias van a llenarse de gadolinio. Sin embargo, si hay un tumor hepático, da igual que sea primario, es decir, nacido en el mismo hígado, o que sea metastásico, las células tumorales no son hepatocitos. Por consiguiente, la masa tumoral no reforzará su imagen en T1 con el gadolinio. Seguirá viéndose igual que en la resonancia magnética basal. El resto del hígado sí se reforzará, sí se verá una imagen más intensa y la zona tumoral se verá tal como se veía en la resonancia magnética basal. Resulta que, además de estudios de hígado sobre tumores malignos del hígado, resulta que ese gadolinio es introducido en los hepatocitos conforme va circulando por la sangre de los sinusoides, va a ser eliminado por los conductillos biliares. Así que aproximadamente a la hora de haber sido administrado el gadolinio, empieza a verse reforzada la imagen de los conductos biliares. Entonces quiero hacer una reflexión. El gadolinio mixto, una parte de él, la mayor parte, se elimina por vía renal, como el inespecífico, pero la parte que es captada por los hepatocitos, las células del hígado, es eliminada hacia la bilis, por tanto va a reforzar la imagen de los conductos biliares conforme va saliendo por estos conductos biliares, ¿vale? Así que con el gadolinio mixto no solo se hacen los mismos estudios que con el inespecífico, sino que también se hacen estudios de hígado propiamente dicho y también se hacen estudios de los conductos biliares. Vamos a ver por dónde íbamos. Aquí está todo dicho, creo, ¿vale? Vamos a ver ahora las sustancias que se utilizan, que se llaman negativos, porque disminuyen la señal en T2 de aquellos tejidos donde se depositen o donde se han captado. Me refiero a sustancias que genéricamente son óxidos de hierro. Esto ya no tiene nada que ver con el gadolinio. Este óxido de hierro es tóxico para el cuerpo y va a ir encerrado dentro de cristales, microcristales, que tienen tamaños que se miden en nanómetros. Estos nanocristales son de material glucídico, es decir, azúcares.
Y dependiendo del tamaño del cristal en el que vaya encerrado el óxido de hierro, se clasifican en SPIO, bueno, Super Paramagnetic Iron Oxide, ¿no? Se utilizan más frecuentemente también los USPIO. No le voy a preguntar que son mayores de 50 nanómetros o no, son mayores de 50 nanómetros. Los USPIO, que son ultra small, Super Paramagnético Iron Oxide, estos miden entre 10 y 40 nanómetros los microcristales en el que va el óxido de hierro. Luego están las partículas muy pequeñas, en very ultra small, muy pequeñas, super paramagnético ion óxido de hierro. Miden de 3 a 5 nanómetros. Lo que sí les voy a pedir es que sepan lo que es un nanómetro. Un nanómetro es una milimicra. Obviamente una milimicra es la milésima parte de una micra. Una micra, que es mu, el signo de la micra es mu, es la milésima parte de un milímetro. Por tanto, una milimicra es 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 milímetros, es decir, 10 a la menos 6 milímetros. Un nanómetro es la millonésima de un milímetro. Eso sí que lo tengan claro. Otra cosa es que estos productos son específicos porque van a ser captados solo por un tipo de células que son los macrófagos. Entonces hay macrófagos distribuidos por los sinusoides hepáticos. También hay macrófagos, bueno, hay macrófagos por todo el cuerpo, vamos a empezar por ahí, pero son mucho más numerosos en las paredes de los sinusoides, de los vasos sanguíneos hepáticos, también en los ganglios linfáticos, en la médula ósea y en el vaso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hablando de los SPIO, todos ellos van a ser, por tanto, fagocitados, los nanocristales, van a ser fagocitados por los macrófagos, allá donde haya más macrófagos. Por ejemplo, en el hígado, vamos a verlo aquí, estas células que ustedes ven aquí, se llaman de Kupffer, le pusieron este nombre porque quien lo descubrió, pues pudieron ser estos dos tipos, ¿no? Pero estas células que están incrustadas en las paredes de los sinusoides son macrófagos. El papel de los macrófagos en los sinusoides hepáticos se supone que es para fagocitar cualquier bacteria procedente del tubo digestivo del colon, donde hay una rica flora bacteriana. Cualquier bacteria que llegue por la sangre de la vena porta, bacteria procedente de la microflora del colon, y ser eliminado de la circulación general cuando pasa esta sangre entre los sinusoides y van a ser captadas estas bacterias u otros productos dañinos para el cuerpo, van a ser fagocitados y retirados de la circulación por los macrófagos. Se llaman células de Kupffer, como aquí son macrófagos. Veamos otra imagen, si aquí lo tengo. Aquí no se ven los macrófagos, no los... Aquí. Mira, esto que estamos viendo aquí, ponen células esto sería un sinusoide hepático, porque va a circular sangre procedente de una rama de la arteria hepática. Otro sinusoide hepático, porque va a circular sangre procedente de la vena porta. Esto sería un canalículo biliar, ¿vale? Pues en estos sinusoides nos representan células de Kupffer, que son macrófagos, ¿vale? Ahora no voy a hablar de células estrelladas ni espacio de Dice, nada de eso, ¿vale? Por cierto, los sinusoides hepáticos, esto yo me acuerdo que lo estudié con 19 años en mi estudio de primer auxilio, pues en clase dije que la sangre circula directamente en contacto con los hepatocitos, no es cierto. Hay células endoteliales, pero están muy separadas unas de otras, ¿vale? Y incrustadas en esas células endoteliales, muy separadas unas de otras, están las células, los macrófagos, ¿vale? Las células de Kupffer. Bien. Resulta que cuando hay un tumor, ¿qué sucede? Se utiliza óxido de hierro. Sucede que en T2 la imagen del hígado va a ser mucho menos intensa que la imagen obtenida en la resonancia magnética cuando no, antes de utilizarse los nanocristales de óxido de hierro. Porque el óxido de hierro disminuye la señal en T2. Entonces el hígado normal va a ver disminuida la intensidad de su imagen en T2 cuando se utilicen nanocristales de óxido de hierro.
Sin embargo, si en una zona del hígado hay un tumor maligno, los vasos de ese tumor no tienen nada que ver sus vasos con los sinusoides hepáticos. Son vasos propios del tumor. Y por supuesto, esos vasos no tienen macrófagos, no tienen células de Kupffer. Así que no van a fagocitar la masa tumoral. En la masa tumoral no va a haber fagocitosis de los nanocristales del óxido de hierro. Por consiguiente, la zona tumoral no va a haber disminuida su señal en T2 cuando se administre el óxido de hierro. Se va a ver exactamente igual que como se ve en la resonancia magnética basal. Mientras que el resto del hígado normal sí va a disminuir su imagen en T2 con el óxido de hierro. Repito, los vasos sanguíneos de los tumores, sean primarios propios del hígado como metastásicos, sus vasos sanguíneos no tienen nada que ver con los sinusoides o vasos sanguíneos hepáticos. Carecen de células de Kupffer, carecen de macrófagos y por tanto no van a captar nanocristales de óxido de hierro y su imagen no va a modificarse respecto de la imagen que daban en la resonancia magnética basal. Esos son la sustancia llamada espío. Porque lo tengamos por aquí, los espíos, ¿vale? Los espíos. Aquí digo que como son muy pequeños, tardan en ser captados por los macrófagos. Cuanto más, entonces circulan y circulan. Y cuanto más pequeños sean, como son los uspíos, están entre 10 y 40 nanómetros, eso van a quedarse más tiempo circulando antes de ser y de empezar a ser eliminados por fagocitosis por los macrófagos. Y se van a poder hacer estudios de circulación, en ciertos territorios se llaman estudios dinámicos. Y en esta primera fase, en sangre, estos óxidos de hierro, estos nanocristales, van a aumentar la señal T1 precisamente de los vasos, en T1, no en T2. Aquí lo que nos interesa, es mucho mejor ver los vasos con gadolinio, aquí lo que nos interesa es el efecto que tiene en el hígado, también en los ganglios linfáticos. En el hígado ya hemos visto lo que, aquí reducción del tiempo de relación transversal, vale, es lo que acabo de explicar antes, ¿vale? Los uspíos son mucho más pequeños, circulan durante más tiempo, incluso pueden atravesar las paredes de los capilares de todos los órganos, su pequeñísimo tamaño, y pasan a la circulación linfática. Entonces van a circular con la linfa y van a pasar por ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen, aparte de linfocitos T y B, tienen abundantes macrófagos, por lo cual los ganglios linfáticos en T2, horas después de haber administrado los uspíos, van a ver disminuida su imagen en T2 respecto de la imagen que tienen en la resonancia magnética basal. Sucede que cuando un ganglio linfático está infectado, es decir, está parasitado por células malignas, ahí desaparecen todas las células normales del ganglio. Ya no quedan ni linfocitos, ni macrófagos, ni nada. Con lo cual, aparte de que el ganglio linfático, el ganglio, va a estar aumentado de tamaño, el aumento de tamaño de un ganglio linfático se llama adenopatía. Aparte de que va a estar aumentada su imagen, su tamaño, resulta que cuando se utilicen uspíos, no va a verse modificada, no va a ver disminuida su señal en T2 respecto a la imagen que da sin uspío. El resto de los ganglios linfáticos sí, los normales sí, los que están infiltrados por células malignas no. Y creo que aquí vamos a terminar lo que alguna cosa, algún detallito más vendrá en el texto, pero esto es lo básico, ¿vale? Hemos terminado con el tema 6.